La verdad es que pienso que en este tema, y aquí hay que ser muy claros, las autoridades han querido tranquilizar un poco ante la preocupación que pudiera haber generado en tener en la red y como noticias virales este anuncio de posibles flujos migratorios, ¿no? Lo analizabas bien con Rolando cuando decías, oye, la coyuntura política es la que definirá si Bolivia sigue en este camino político al socialismo, probablemente tengas aún más complicaciones económicas, ¿no? Y esto lo conversé ayer con un economista boliviano que básicamente me decía, estamos en la tormenta perfecta. Antes te quiero presentar la declaración del jefe de migraciones de Puno, el señor Víctor Silva, que muy enfático dice, no tenemos un aumento de migrantes bolivianos. Por supuesto, migraciones solo te puede hablar de la legalidad, claro, ¿no? Lo que sí dice es, en febrero hubo un incremento, pero fue por la Candelaria, así que todo bien con eso. Si hubiera un aumento importante de migrantes por la frontera Bolivia-Perú, estamos preparados como equipo de migración en esta zona de frontera. Vamos a escuchar a esta entrevista que dio al Canal del Estado. Por la festividad de la Virgen de la Candelaria, hay un incremento en el flujo de turistas. Ese flujo de turistas sí se ha incrementado en un 18%, pero eso para beneplácito de la región Puno, en la línea de frontera, en sus puestos de control fronterizo, en los puestos permitidos y pasos establecidos, tiene el personal altamente calificado, capacitado para afrontar la migración natural, normal que se da, y ante una posible, pero que en este momento no se está dando, nosotros estaríamos totalmente preparados. Claro, al apuro, digamos, Migraciones intenta decir, no tenemos un flujo migratorio. Lo que puede ser, o lo que digamos es real a nivel de la formalidad de las personas que ingresan con documentos, ¿no? Con papeles, pero lo que sí tenemos, Lore, y también lo comentaba Rolando, es una alta actividad comercial en la frontera. Sí. Ayer me contaba este economista boliviano que, por ejemplo, un saco de arroz en bolivianos te puede costar 300 soles en la frontera con Perú y 600 bolivianos en La Paz. 300 bolivianos en la frontera y 600 bolivianos en La Paz. Casi el doble, Entonces, por eso muchos bolivianos comerciantes están tratando de traer producto desde la frontera peruana hacia las ciudades de Bolivia porque hay cierta escasez, hay un problema con el dólar alto. Si normalmente la moneda boliviana valía, por ejemplo, ¿no? Si un sol vale 3 soles 60, un dólar, perdón, vale 3 soles 60, un dólar valía el doble en bolivianos, ponte 7 bolivianos. Hoy por hoy tienes una situación como la que vivió Argentina hace algunos años. Hoy por hoy tienes un dólar blue a 12 bolivianos, ¿no? Bueno, todo este lío económico para este economista Enrique Ayo es la tormenta perfecta. Además tienes un problema de combustibles, además tienes un problema del propio modelo económico. Vamos a escuchar a este economista crítico con el modelo actual boliviano y dice, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Aquí tenemos 50 por lo menos empresas, dice este economista, estatales y quieren crear unas 100 más. Vamos a escuchar esta conversación que tuve con este economista boliviano, Enrique Ayo. La inflación, en este caso, la vamos a explicar porque se ha incrementado el precio del dólar en Bolivia. El dólar blue ahorita está en 12 bolivianos, ¿no? Ha habido una fuerte ola de bloqueos, ¿ya? En los caminos justamente por la falta de combustibles. El problema acá, estimado, es el tema coyuntural político también, ¿no? Hay mucho apego a lo que es el modelo social comunitario. Por ejemplo, el Estado hace todo acá. Clarísimo. Todo. O sea, tienes empresas, 55 empresas red deficitarias que están queriendo crear 140 empresas adicionales más. Increíble. O sea, solamente para crear gasto corriente, o sea, empleo. Tienes la tormenta perfecta porque no tienes dólares, no tienes combustibles, no tienes la carretera, tienes la inflación elevada, entonces realmente está muy complicado. Bueno, un punto clave en esta discusión, Lore, es precisamente el gobierno
de Luis Arce, ¿no? Y aquí es muy interesante cómo la ciudadanía puede entender cómo afecta a tu vida la política que decide aplicar el gobierno. Aquí hay un tema económico en Bolivia y efectivamente este economista me decía, aquí tenemos el modelo económico social comunitario productivo. Okay. Cuando lees un poco en la Constitución boliviana, ¿qué es eso? Es la ruta hacia el socialismo, es la transición hacia el socialismo. Sabemos que Bolivia viene siendo gobernada precisamente por esa corriente ideológica, por ese, si quieres, el movimiento al socialismo de Evo Morales y después Luis Arce con sus peleas claro, era internas. su ministro de Economía, ¿no? Exactamente. Entonces, en la medida de que ese modelo no cambie, este economista dice la situación va a ser muy complicada y allí ya tienes a muchos haciendo apuestas de, oye, estás generando una situación que va a forzar a mucha gente a salir del país, pero aparece un proceso electoral que quizá puede darte un cambio de rumbo allí, ¿no? Entonces, eso está por verse. Entonces, creo que es interesante entender el riesgo de que puede haber una migración desde el lado boliviano al Perú si es que ese país fracasa económicamente como lo viene haciendo. Pero complicado, ¿no? Porque estás hablando de un país que va a llevar más o menos 15 años, entre Luis Arce y Evo Morales, son como 15 años de gobierno en ese modelo. Un modelo que durante muchos años la gente, estaban aquellos que lo defendían, que al contrario hablaban del milagro boliviano. Y claro, era un milagro inflado, porque la cuenta eventualmente la iba a pagar otro. Estabas endeudándote, subvencionando todo para parecer que estabas mejor, pero en realidad simplemente te estabas quedando sin recursos. Y ahora el problema de Bolivia y la razón por la que no tiene dólares es porque no tiene prácticamente respaldo en su Banco Central de Reserva de todos aquellos recursos. No has invertido en masificar el gas, te falta combustible y tienes una cantidad de empresas estatales. Estos estados elefantiásicos, ¿no? El Estado contrata a todos, subvenciona a todos, le paga a todos. Da empleo. ¿No? Esa es un poco la idea, hacer empresas bonos estatales, subvencionar a la gente. Para pero quedarte no en el haces, poder, porque claro, al final del día, al ser yo soy el Estado, yo soy papá gobierno, yo soy papá Estado, soy el que te da el bono, soy el que te da la plata, soy el que te da la chamba. Obviamente tienes que votar por mí, pues, porque ese otro, ese malo, ese feo de la derecha, seguro te va a mandar a una empresa privada. Ahora, es interesante verlo también en el ejemplo comparado con Perú, ¿no? Nosotros tenemos una economía social de mercado, pero aquí es importante ver, por ejemplo, Bolivia exporta muy poco al mundo, le vende muy poco al mundo y por eso no tiene un fuerte ingreso de dólares, ¿no? Bolivia, por ejemplo, tiene una situación complicada con los combustibles. De hecho, que el dólar esté tan caro en Bolivia es precisamente porque faltan dólares en Bolivia y lo que tienes, Lore, es precios que empiezan a subir. Cuando el dólar está caro, industrias como, por ejemplo, la panadera, efectivamente te van a tener que incrementar un poco el precio porque se incrementan sus costos, porque el pan se hace con un trigo que lo compras en el extranjero, ¿no? En todo caso, la situación de Bolivia es preocupante, lo admiten muchos economistas y estamos a la expectativa, digamos, de ver cómo va y cómo sigue su curso el país en la medida que las noticias de frontera siempre pueden ser, sobre todo en un contexto donde la migración está muy vista con distancia por políticos, por autoridades peruanas. Creo que este punto puede dar para conversar mucho más, pero hay que entender los riesgos en su justa medida, ¿no? El tema de Bolivia, entonces, 9.97 de inflación, Lore, una inflación casi de 10%, es un incremento de precios que te puede golpear el bolsillo, ¿ah?